Todo está en los libros. 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 Buenas noches. Hoy, al calorcillo de este nuevo milenio que acaba de echarse al camino, vamos a dedicar todo el programa a devanar la madeja del posible o imposible canon literario que se desprende quizá, y subrayo lo de quizá, del análisis y degustación del contenido de la historia de la literatura concerniente a los milenios anteriores. Esto del canon es un asunto que se ha puesto de moda por culpa es, de ese petulante, displicente y pomposo mandarín de las letras norteamericanas que se llama Harold Bloom. Aquí tenemos publicado por Anagrama su odioso libro, para mí lo es, titulado El Canon Occidental, y esta otra obra, no menos antipática, arbitraria y arrogante, Cómo leer y por qué, publicada por el mismo sello editorial. En fin, les decía que con o sin la venia del reyezuelo Bloom, vamos a intentar hoy aquí hablar de lo dicho, del canon literario, de su conveniencia o inconveniencia, de su posibilidad o imposibilidad, de su deseabilidad o indeseabilidad, sin ánimo alguno de sentar cátedra, ni menos aún de ser en ello tan infalibles como en otro orden de asuntos dicen que lo es el Papa de Roma. Quede pues claro desde el principio que esto de hoy es solo un juego, pero un juego con tantas ínfulas de seriedad como pueda tenerlas, por ejemplo, el ajedrez. He pedido a mis 5 contertulios que respeten una sola regla, aunque no sé si lo harán, porque todos ellos son mayores de edad y dueños de su libre albedrío. Y esa regla consiste en no traer a colación, como libros canónicos, aquellos cuyos autores estén vivos. Luego explicaré por qué. Dedicaremos la primera parte del programa, más o menos, a hablar en general, y en la segunda lo haremos en particular descendiendo a detalles y citando por sus títulos y por sus autores los evangelistas concretos que a juicio de este cónclave de obispos deberían figurar en el canon del milenio. Lo de obispos es naturalmente una broma, pero una broma no exenta de fundamento léxico y semántico. Dice, de hecho, el diccionario de nuestra lengua que el canon es palabra que alude, entre otras acepciones, al catálogo de los libros sagrados admitidos por la Iglesia y también al libro que usan los obispos en la misa, de modo que... Pero pasemos ya a mentar a esos obispos, a estos obispos que hablarán en singular, sean cuales sean los cargos que ocupan en la sociedad, sus respectivos puestos de trabajo o el escalafón que les corresponde en la vida cultural del país, y no nunca en plural majestático. Obispos sí, pero no pontífices. A mi derecha, Fernando Rodríguez Lafuente, escritor, profesor y director del Instituto Cervantes. A mi izquierda, José María Castellet, escritor, historiador de la literatura, editor y espectador y observador excepcional de cuanto ha sucedido en el ámbito de las letras españolas y no solo españolas a lo largo del último medio siglo. Junto a Fernando Rodríguez Lafuente, José Carlos Mainer, escritor, historiador de la literatura, polígrafo, no solo lo fue don Marcelino, y catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza. Tenemos aquí su hasta ahora último y muy reciente libro, La escritura desatada, el mundo de las novelas, temas de hoy. Junto a José María Castellet, César Antonio Molina, escritor de varia lección, poeta, ensayista y director de ese corazón de la vida intelectual madrileña que es el Círculo de Bellas Artes. César Antonio Molina también tiene libro reciente. Es este, Vivir sin ser visto, publicado por la editorial Península. Y por último, junto a César Antonio Molina, nos acompaña también el escritor y fundador de la llamada novela metafísica, Manuel García Viñó, que es además, o al menos lo fue, el alma mater de La Fiera Literaria, quizá la única publicación periódica española de crítica literaria que se opone frontalmente al canon de autores vivos, no muertos, propuesto e impuesto, todo hay que decirlo, por la dicta blanda, no llega de momento a dictadura, que en la vida literaria entendida como industria, negocio y moda, no como milagro cervantino, ni como carrera de relevos y de larga distancia,
ejercen los grandes medios de comunicación, ya sean de uno o de otro signo. Por eso, para mantenerme al margen de las modas y del pensamiento único, para no caer en la tentación quevediana de lo fugitivo que no siempre permanece y dura, es por lo que no he invitado hoy, perdónenmelo los excluidos, a ningún director o directora de suplementos literarios o programas de radio o de televisión de parecida índole, ni tampoco a críticos de los que ejercen su oficio a pie de actualidad en la prensa escrita. Larga presentación, discúlpenla, no vuelvo a abrir la boca. Primera pregunta ya implícitamente planteada. ¿Es bueno o es malo para la literatura y sobre todo para la lectura la tentativa de establecer un canon? El protocolo manda que sea Fernando Rodríguez La Fuente el que abra el fuego. Pues es un protocolo muy extraño, porque probablemente de los que estamos aquí soy el que menos sabiduría o por lo menos conocimiento tiene. Pues mira, yo creo que esto es como siempre. Hay una parte que sí merece la pena el canon y una parte que es insoportable el canon. Ahora que estamos viendo toda la cuestión de las humanidades, el guirigay que está montado, toda la cuestión de cómo se ha cambiado el canon, que viene un poco a cuento del libro de Bloom y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Cuando Shakespeare era menos importante que un par de botas de diseño, pues probablemente el canon desde ese punto de vista es algo terriblemente útil. Y probablemente nosotros somos aquí hoy parte, en la medida de nuestras lecturas, que es de lo único que a mí por lo menos me da la impresión que podría vanagloriarme de algo, es de ser lector, pero el canon nos ha servido de algo. Vamos a ver estas nuevas generaciones que están sin canon, o que el canon son las botas de diseño, ¿qué va a pasar? Y por otra parte, el canon siempre es algo verdaderamente incómodo, y cuando se hace en tiempo contemporáneo, es decir, cuando se hace con nuestros queridos amigos o enemigos, pues es un disparate generalmente, porque voy a contar un detalle nada más y muy rápido. La espléndida novela, y empiezo ya con el canon si me permite, pero va a ser un canon perverso y raro, ¿no? Pero la espléndida novela o la obra memorialista de Rafael Cansinos Sassens, la novela de un literato, pues ahí estamos viendo el canon de la época, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo un tipo que se llamaba Gómez de Vaquero y firmaba como Andrenio, pulverizaba la crítica teatral, decía el que estaba y el que no estaba marcando el canon casi en directo, y de Andrenio hoy, lamentablemente, a lo mejor no se acuerda ni Dios. Y de los que canonizaba Andrenio, no te quiero ni contar. Es decir, ¿qué canon es ese que Jorge Luis Borges publica Historia Universal de la Infamia en el año 36 y vende 36 ejemplares, ¿no? Porque el canon no estaba en ese momento. Es decir, esto del canon, por eso es bueno probablemente si miramos desde lejos, y probablemente sea terrorífico si miramos desde cerca, pero también, para complicarlo todo bien en este nuevo año, nuevo milenio y nuevo siglo, vamos a crear un poco más de confusión, pues. Y por otra parte, también es necesario, porque cuando nos quedamos clase y demás, pues los alumnos siempre nos piden referencias cercanas, ¿no? Porque uno empieza a leer casi desde más cerca para irse más lejos, ¿no? Y eso también tienes que responder a eso. Así que espero no haber contestado a la pregunta. Bueno, lo del protocolo se refería solo a la administración, no al saber ni a la literatura. Así que a partir de este momento ya no hay protocolo y el territorio es vuestro. Yo, si no te José importa, María Castellet. Voy a no salir en defensa de Bloom, pero decir que hay muchos cánones literarios publicados en libros, es decir, historias de la literatura que son canónicos, ¿no? Historias canónicas, y bueno, que se ha ido montando a lo largo de los siglos, yo diría, pues unos cánones que en cierto modo son más o menos irrefutables. Es decir, si en España pues se habla de Cervantes, pues bueno, es una realidad como un templo, y no vamos a negarnos a incluir o no incluir a Cervantes en el canon español. Yo lo que quisiera decirte es que, claro, Harold Bloom me parece que parte de una cosa que, bueno, en un momento determinado me vi obligado a trabajar para algunos de los autores que he estudiado, y es lo que, de una forma horrorosa, a mi entender, Northrop Frye llama la forma enciclopédica. La forma enciclopédica, ustedes perdonarán, porque voy a ser muy breve, es decir, consiste en preconizar la gran literatura hecha sobre la base
del trabajo realizado sobre los grandes escritores de la humanidad. Es decir, yo cuando se me ha pedido que citar algún libro, pues aquí tenemos el Ulises de Joyce, que es un caso típico de gran novela, novela fundacional de la literatura del siglo XX, que cuando la lees, como la leí yo pues a los 20 y tantos años, que me produjo un trauma tremendo. Y poco a poco pues se ha ido desechando un poco, porque han salido una serie de estudios que han desmontado, por decirlo así, el mito, o los mitos, o los muchos mitos de esta obra a través de esos muchos mitos que hay dentro de este libro. José Carlos. Del trabajo realizado sobre los grandes escritores de la humanidad. Es decir, yo cuando se me ha pedido que citar algún libro, pues aquí tenemos el Ulises de Joyce, que es un caso típico de gran novela, novela fundacional de la literatura del siglo XX, que cuando la lees, como la leí yo pues a los 20 y tantos años, que me produjo un trauma tremendo. Y poco a poco pues se ha ido desechando un poco, porque han salido una serie de estudios que han desmontado, por decirlo así, el mito, o los mitos, o los muchos mitos de esta obra a través de esos muchos mitos que hay dentro de este libro. José Carlos. Intentaré no ser demasiado canónico al pronunciarme sobre el canon, que en cualquier caso no es que sea ni bueno ni malo, es que es inevitable. Funcionamos así. Intelectualmente se funciona así a partir del establecimiento de una serie de principios, de unas listas, que es en definitiva lo que buscamos, lo que nos gusta, lo que sirve como referencias culturales, intelectuales en unos casos y en otros incluso de naturaleza política. Es decir, los cánones nacionales intentan establecer cómo debe ser la literatura nacional. La única ventaja que tiene todo esto es que los cánones cambian. Y afortunadamente cambian mucho más a menudo de lo que parece. En el siglo XIX, por ejemplo, el canon de la literatura religiosa española pues favorecía a Fray Luis de Granada. Hoy es un escritor que me parece que, salvo los especialistas, nadie lee, y todos diríamos que Teresa de Jesús o Juan de la Cruz representan mucho mejor ese factor literario, como Murillo, que en el siglo XIX parecía el no va más de la pintura, pues hoy seguramente no estaría en la línea canónica privilegiada que entonces tenía. El problema del libro de Bloom es seguramente... Yo no querría centrar la discusión sobre el libro de Bloom, pero creo que merece la pena decir algo sobre él. El problema es lo que el libro ha pretendido. El libro ha pretendido llevar la discusión del canon a un cierto nivel de inamovilidad frente a los cánones que han ido surgiendo de carácter nacional, de carácter parcial, es decir, como Bloom lo dice claramente, en qué medida, frente a un canon de carácter universal y occidental, nada menos, han conspirado cánones feministas, cánones de países culturalmente menos desarrollados, es decir, cómo le ha intentado volver, en definitiva, a una suerte de canon único, de aceptación general y occidental, western canon, ¿no? Lo mismo que desde otro punto de vista, a mi modo de ver mucho más atendible, intentó George Steiner con ese libro precioso que se llama Presencias Reales. Son dos libros enormemente provocativos, uno y otro, que lo que han intentado es precisamente que todos aceptemos un canon único. César Antonio Molina, Manolo García Viñó. Sí. Yo creo que, como todos, pensamos que es inevitable el que hay unos libros que son para todos fundamentales y que todos creo que debemos leer o haber leído. Pero yo a partir de ese momento ya no me interesa el canon, porque es decir, es como decirle a la gente que tiene que leer 50 libros y que con esos 50 libros ya sabe algo. Pues eso es un error. Hay que enseñar a la gente a que lea 3.000 libros, 5.000 libros o 20.000. Y eso no va fuera ya del canon. Hay unos libros
evidentemente la Ilíada, la Odisea, el Quijote, en fin, eso ya es indiscutible, pero es que luego lo importante de la literatura, lo importante de la escritura, del leer, es lo que cada uno investiga, lo que cada uno recupera, lo que cada uno relee, lo que cada uno se reinventa según le interesa a él, de libros, de autores, y además tampoco sé y comprendo, porque a veces hay que buscar una obra en concreto, porque hay, yo qué sé, de Dino Buzzati, por ejemplo, Los Siete Mensajeros o el Desierto de los Tártaros, pues es una obra que para mí es mucho más importante que, no voy a decir el título de algunas que son evidentes, porque alguien podría pensar que voy más allá de lo debido, pero eso más importante, o el propio Borges en la antología que hicieron en la literatura fantástica, hay relatos maravillosos y no hace falta tener una novela de 800 páginas, porque hay un relato ahí, Lord Dunsany, por ejemplo. Muchos de los relatos de Lord Dunsany pues son tan importantes como otras novelas, ¿no? Entonces, a mí me asusta lo del canon, porque siempre me imagino, como en Fahrenheit, que algo pasa y que hay que buscar a los 300 libros o los 200 que hay que salvar de esa quema final, porque ya nadie va a leer nada, y entonces al menos que sepamos que, bueno, no, pero aquí tenemos 300 libros, 400, lo demás nos da igual. Pues no, a mí eso no me interesa, a mí me interesa lo demás. Bueno, Manolo García Viñó. Por cierto, hago solo una nota a pie de página. Cuando yo hablaba de las listas y ahora cuando te estaba escuchando a ti, estaba pensando que a lo mejor hay un punto de coincidencia desgraciado entre el canon y las listas. Porque por una parte, cuando uno ve los libros que se incluyen en el canon, se llega a la conclusión de que son los libros menos leídos por los lectores actuales. Y las listas de los libros más vendidos, el mismo nombre lo dice, son los más vendidos, pero a lo mejor tampoco los más leídos. Manolo García Viñó. Yo creo que es malo. Como son malos los premios, como es malo todo lo que puede engendrar injusticia. Todos premios y cánones se basan en la comparación. Y la sabiduría popular dice que toda comparación es odiosa. Tú has llamado odioso a ese libro, ¿no? Yo creo que el canon mejor que se forme solo, como se forma la lengua, que necesita el Quijote o necesita el Ulises que lo metan en un canon para que todo el mundo sepa que es un libro que tiene que leer. Y en todo caso, yo el canon... Sí lo necesita. Bueno, que también creo que sería solo. Que a lo mejor sí lo necesita, porque por ejemplo durante el siglo XVIII el Quijote desapareció prácticamente del horizonte de las lecturas de los españoles. Bueno, pero mira cómo debido a que los ministros de cultura de la época el Greco no lo estuvo incluían. en baja y tal. Bueno, yo iba a decir que sí hay unas obras capitales, que esas irían al canon también sola y con letras de oro, que son aquellas obras en que tú te planteas, si esta obra desapareciera, el género hubiera seguido igual o hubiera evolucionado. Yo creo que hay libros magníficos, como 100 años de soledad, o como casi toda la obra de Hemingway, menos El viejo y el mar, que si no hubieran existido, el género hubiera seguido igual. Ahora, si desapareciera Ulises, si desapareciera Faulkner, si desapareciera Virginia Woolf, si desapareciera Kafka, el género a lo mejor hubiera ido por otro lado. Claro, es una teoría. Bueno, yo quería señalar que lo que decía Manolo, hay una vieja hada, dan mucho la vara también con la cuestión de la lengua, ¿sabes? La lengua pura no ha existido nunca, por ejemplo. Y estaba recordando una vieja advertencia de Horacio maravillosa, que dice que la lengua, el uso, referido a la lengua, el uso es más poderoso que los césares, ¿no? Es decir, la lengua es de la gente, y probablemente los cánones también. Mira, el canon, cuando decía antes José Carlos, el canon me recuerda bastante la vieja advertencia de Benedetto Croce, de que toda historia es historia contemporánea, ¿no? Y el canon siempre es la perspectiva desde una época que se hace, y hay algunas obras que, como tú señalabas, sobreviven al canon, es decir, superan el canon casi, ¿no? Habéis citado lo de Cervantes, sí, es muy divertido, pero se suele olvidar que el Quijote se recupera aquí como novela enjundiosa y de cierta hondura y una lectura distinta de Cervantes gracias a los británicos. Claro. Así que cuidado con la broma. Es decir, que Nabokov dedica todo, uno de los 3 volúmenes, si no me equivoco, de su historia a Cervantes. Es decir, que el canon, yo insistiría que el canon es sobre todo canon contemporáneo y que probablemente cada generación necesita tener un canon. En una misma persona no varía a lo largo de la vida. Claro. Por ejemplo... yo que tantos hombres he sido, no he sido aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach, ¿no? Pues, efectivamente, cada todos uno somos muchos. en cada época
cambia y varía y lo que le gustó hace unos años ahora no se siente identificado con eso. Bueno, lo que pasa es que eso es hablar de un canon individual que a mí me parece quizá el más legítimo en ese sentido. Y aquí estamos hablando de un canon canónico, un canon reconocible y reconocido. Y los hay de muchas naturalezas. Hay cánones generacionales, hay cánones utilitarios que sirven como pim pam pum para edificar una nueva literatura. Y sobre todo hay esos cánones los más peligrosos en los que uno no está. Son los que sientan peor, evidentemente. ¿Y quién quiere estar? Bueno, Fernando, tú has mencionado la palabra lengua y yo creo que la lengua tiene bastante que ver con el canon, pero no desde el punto de vista solo, que tú lo has hecho de la pureza o no pureza, sino parece como si las lenguas importantes fueran 3 o 4 o 5 en la historia de la humanidad y que por lo tanto únicamente los libros escritos en esas lenguas formarían parte del canon universal. Es decir, por ejemplo, una lengua como la catalana, en la medida en que es una lengua pues, más particular, más local que el castellano, que el inglés, que el francés, que el italiano o que el japonés, sería muy difícil que una obra en lengua catalana llegara a formar parte de ese canon universalmente aceptado. Probablemente. Pero hay obras, ¿no? En el canon. Oye, sí, Pero hay obras hacerle sólidas. demasiada propaganda a Bloom, pero ¿en qué sentido es parcial el tío? Yo es que no... Bueno, Bloom habla, coloca Todo inglés, 26 autores en un ciclo de 3 frases, inspirado ese ciclo de 3 frases en Giambattista Vico, la aristocrática, la democrática y la caótica. Entonces él dice, por ejemplo, que si hay que elegir un autor es Shakespeare, si hay que elegir 2, Dante, si hay que elegir 3, la Biblia, y a partir de ahí empiezan las complicaciones. Y por ejemplo, yo os Pero lo la sugiero Biblia ya... la utilizará, como decía Borges, como literatura fantástica, ¿no? Claro. No, de acuerdo, que decía Dios, Borges... aparece Dios en tercer la lugar. metafísica, A mí, de todos claro, modos, que los 2 primeros nombres no me parecen ningún error. No. No, ciertamente. Antonio Machado, por ejemplo, y era español y normalmente tenía que haber sido partidario del Club Cervantes, creía, sin embargo, que Shakespeare era el mejor escritor, y Pío Baroja también, que yo recuerde ahora. A nadie le va a parecer un error, supongo, incluir a Dante o a Shakespeare. Y Dante es un ya gran mucho más escritor, no ha sido discutible. Hombre, Bloom si el la único- Biblia- no ha sido el único en Si la intentarlo. Biblia se mete como género de literatura fantástica, porque además, como la metafísica crea un personaje fascinante que es Dios, que era la tesis de Borges, Fernando. pues puede entrar. Ahora sí. No, ese es el caso. Ya, Harold Bloom ya, es ya, judío y mete la Biblia y se le ve un poco el plumero, ¿no? Es evidente que... El Antiguo que- Testamento, claro, en ese Sí, caso. como has dicho tú, quiero decir, la Biblia está en el origen Claro. de todos los cánones, ¿no? El libro de libros, ¿no? Occidentales. Occidentales. Pero está la Cábala y está el libro de los Ahora, lo que muertos pasa es que se y- puede introducir otra cosa, que es, por libros ejemplo, herméticos que en el fondo y- toda la historia de la literatura es un diálogo de libros, ¿no? Es decir, es un diálogo de libros, de los libros entre sí. Por eso, a veces, no es ninguna butad, como se ha escrito alguna vez, hablar de la influencia de César Vallejo en Quevedo. Claro. Porque es verdad. Porque el diálogo es circular y es polifónico. Es decir, Y Moby Dick, ¿qué sería sin la Biblia? Sí. Ni se entendería siquiera. Pero añado, para información de quienes nos están viendo y también de Manolo García Viñó, que, y aquí llegamos a lo abiertamente polémico y os lo sugiero como posible tema de discusión, los escritores clave del siglo XX, según Harold Bloom, son 4. a ver. Freud, Proust, Joyce y Kafka. Bueno, yo me quedo con 3. Mira, voy a decir una cosa, Incorporo que otro. la tenía aquí apuntada cuando he dicho que a partir de esos novelistas, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Kafka, quizá Italo Svevo también, pero ellos no hubieran sido posibles sin Einstein, Heisenberg, Planck y toda esta gente. Hombre, claro, y Ellos este se programa cargan la tampoco hubiera sido cosmovisión posible de sin Newton. Adán y Eva. Ellos se Pero cargan, estamos hablando de escritores. ellos se cargan una cosmovisión que venía durando desde Newton y crean una cosmovisión nueva. Se cargan los absolutos clásicos de tiempo y espacio. El hombre vuelve a ser casi el creador de la realidad, una realidad que se torna borrosa y depende del observador. Sin ellos no hubiera sido posible todo el cambio que en el tiempo y en el espacio se ha hecho en la novela moderna. Bueno, pero de Pero esos está- escritores el único que se ha leído efectivamente es Freud. Los demás, hombre, Heisenberg es autor de un libro de divulgación Debía de haber citado conocido y también pero a muy Jung, tardío. a ¿no? Jung y a Jung, Freud, bueno, por supuesto. Pero Y- Freud y Jung, momento, sí, esos dos han sido leídos. Los Y en el- tipos psicológicos y no en el siglo leído, XX, ¿no? en el caso de Proust, Bergson. Claro. Es decir, claro, la libre, claro, ¿hasta qué punto? Bueno, Es que a veces los Claro, libros, claro. es que a veces los libros capitales son libros filosóficos, pero son los libros filosóficos que se pueden leer, que son accesibles.
Las críticas de Kant se pueden leer. Es la traducción. Evidentemente, a veces la traducción es la que las perjudica, me da la impresión. Sí. O Schopenhauer se puede leer. El mundo como voluntad y representación es un libro fascinante, ¿no? Lo que pasa Bueno, pero resulta un pero poco Einstein chocante, no es legible como lo directamente. del Homero y el Ulises de Joyce, José María, resulta un poco chocante que Harold Bloom incluya a Freud, que pertenece al Interland, a la tierra interior de la literatura, pero no a la literatura específicamente dicha, y sin embargo no incluya a Platón o Aristóteles. Y los por manifiestos ejemplo. surrealistas, que son evidentemente lo mejor que ha hecho el surrealismo, Sin ninguna duda. tampoco pertenecen a la literatura. Más que la obra de Freud, ¿no? Vamos, creo No yo. lo sé, no lo sé. Los manifiestos surrealistas, bueno, la historia de la Pero, pintura, bueno. Lo importante no son esos 4 autores que podemos estar todos de acuerdo. Más o menos. A mí, por ejemplo, Proust me interesa menos. No ha sido santo nunca de mi devoción. Los demás estoy conforme. El problema es que hay muchos más. Está Eliot, está Ahí vamos, Pound, ahí vamos. Ungaretti, Cualquier tentativa de canon no es también una tentativa de inquisición, porque por cada uno incluido hay por mil supuesto, excluidos. por supuesto, pero no Bueno, míralo porque- también en positivo, míralo, también es una apuesta, es un riesgo, ¿no? El Sí, viejo, pero ¿por qué- el viejo pero por Cortázar qué- decía pero que aquí... siempre es excluir, porque estamos excluyendo... No, pues que no puedes incluir a todos. No, por Claro. supuesto, pero tratemos de lo que decía antes, ¿no? De que lleguemos a más autores, que lleguemos a más obras, pero siempre el canon va a reducirlo de alguna Oye, manera. vamos a hacer una Bueno, pregunta... pero corre el riesgo, está bien. Vamos a hacer una pregunta también con los telespectadores, por ejemplo, ¿no? Una cosa que se puede debatir, cuando has leído el canon, ¿no? O los has leído, y los has leído moderadamente bien, te llega la pregunta de decir, ¿y qué hago? ¿Sigo leyendo contemporáneos, busco cosas nuevas o releo? Porque la lectura nunca es la misma, como tú lo acabas de decir. Eso está muy relacionado con lo que tú decías antes de las humanidades. Claro. El problema que tenemos Es ahora. decir, tengo que leer mis contemporáneos porque también yo necesito una búsqueda de la sociedad nunca es la misma y necesito respuestas para que me expliquen la realidad, para que me ayuden a entender la realidad, o ya toda la realidad está antes y depende de cómo lo lea yo. José Carlos, y a ti en una entrevista que te hacían hace poco, decías, hablando de Cortázar, ¿no? De cómo leíamos antes Cortázar y cómo se ha leído ahora Cortázar. Sí, claro. Casi la neblina que ha caído sobre él. Es el mejor Lo ejemplo. importante que fue Cortázar para todos nosotros, Rayuela y sus relatos, sus cuentos, lo importantísimo que fue para A ver, nosotros. yo confieso que si alguna vez he querido escribir un libro que he leído, que eso pasa muy a menudo, por otra parte, ese era Rayuela. Ah. Y muchos amigos míos no solamente quisieron, sino que además intentaron hacerlo y salió mal. Y hoy Rayuela es una obra que la última vez que la leí, pues Claro, se me pero cayó un poco a eso los fue pies. hace 20 años, 25 años. Confieso o sea, que no no- ha pasado un siglo ni 300 años. O sea, No, parece mentira, pero de Rayuela han pasado más, han pasado casi 40. Bueno, por eso da igual. que no está Por eso mal. es un tiempo Por muy... eso es que por no lo que está yo mal. os pedía que no habláramos de autores vivos, sino solo de muertos, porque, y es mi pregunta, mi última pregunta Pero antes de la pobre publicidad, Cortázar. ¿no es la posteridad la única dama de pechos opulentos que tiene la última palabra en esto del enjuiciamiento de los escritores? Sí, pero no estar estamos. seguros, Pero la podemos estar posteridad seguros somos nosotros, que los toda pechos persona opulentos, pero que somos lea, nosotros. un canon de 100 títulos, por ejemplo, va haciendo a la vez su anticanon. Eso es seguro. Sí. Y eso está Sí, bien. es verdad. Claro. Eso está bien. Nada más que decir sobre el canon, antes de que pasemos en la segunda parte del programa a los detalles concretos. Nada que añadir. Yo suelo decir en frase abiertamente provocadora, y no lo escondo, que el mejor de los modernos es peor que el peor de los clásicos. No sé qué os parece a vosotros esta provocación. Sí, pero fíjate, una provocación. estamos Es hablando, clásico y que es moderno. estamos hablando del milenio Claro. y resulta que el milenio anterior tiene también alguna cosa importante. Estoy pensando en Horacio, por ejemplo, y alguna otra cosa más que creo que hay por allí. Y acuérdate el libro de Cot, Shakespeare, nuestro contemporáneo. Sí. Es decir, que en el fondo, pues... Yo, José Carlos, en este programa del milenio utilizo milenio por el milenio que ahora empieza, es decir, en este Ya, comienzo del milenio, qué canon establecemos o no establecemos. Pero he dicho en la presentación que se refiere a toda la literatura anterior, por lo menos 3 milenios de literatura. Y ¿no? probablemente tiene que ver con la crítica, ¿no? Es decir, decía Baudelaire que la crítica debería ser parcial, vehemente y política. Es decir, Pues entonces vivimos en el mejor de los mundos, porque es las 3 cosas, la crítica española al menos, no parcial, vehemente y política. No lo creas. Es decir, al revés, probablemente, y lo ves, por ejemplo, en el ámbito en el que
me he movido y espero seguir moviéndome cuando deje esto, en el ámbito universitario se va mucho más en este momento a la ristra bibliográfica, Sí. vos sabes, que a el riesgo de decir, apuesto, por ejemplo, cuando Ortega el crítico que hace una nota en El Sol, me parece que se llama Ballesteros, y hace una nota sobre Ramón Gómez de la Serna, sobre Proust, y cita a Proust y dice, tomándolo de Ortega, que la gran renovación de la novela contemporánea son Proust, Joyce, Kafka y Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Bueno, ahí hay un riesgo, que el tipo se la juega. Es decir, que probablemente ese riesgo para alguien es muy útil, no solo para la crítica, sino para el propio profesor universitario. Es decir, mire usted, eso no lo lea, lo que tú decías, eso no lo lea, o al revés, lea fervorosamente esto, ¿no? Hoy es el día en el que se falla el Premio Cervantes, hoy es el día en el que el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, tenía que estar aquí, hay de hecho un sillón vacío, y este es el momento en el que los colaboradores del equipo de este programa me han enseñado un cartel en el que se nos comunica que el Premio Cervantes del año 2000 es Paco Umbral. Luis Alberto de Cuenca no ha podido llegar, se ve que las deliberaciones han sido difíciles, se ha prolongado mucho más de lo que estaba previsto el debate del jurado, y yo, como última pregunta antes de irnos ya, esta vez de verdad, a la publicidad, os pregunto, al recibir el Premio Cervantes, ¿ha entrado Paco Umbral en el canon? ¿Cómo? Perdón. Al recibir el Premio Cervantes, ¿ha entrado Paco Umbral en el canon? Un momento. En el canon del Cervantes. Nos has dicho si no citáramos autores. Bueno, pero esto es una excepción impuesta por la actualidad. No queréis pronunciaros, ¿eh? No, Yo creo que no entra en el canon, yo creo que por el estaba. hecho de tener Cervantes, ¿no? Quiero decir, Yo Ahora creo que mismo estaba. Lo que pasa es que hay varios está en el cánones que canon. funcionan. Estaba Pero en el día algunos que se otros. muera desaparecerá hasta de la lápida de su tumba. Hay autores en el Premio Cervantes que estaban en el canon antes, siguen estando, y hay autores que han tenido el Premio Cervantes que no van a estar en el canon. A lo mejor, Y hay premios a lo de mejor no los que- utilizo el plural, pero desde luego el singular sí lo puedo Hay utilizar. premios con Y los no que incluso precisamente se por el desaparecen. caso de Paco Umbral, todo lo contrario, sino de premios anteriores. No, y hay premios importantes que contribuyen a la desaparición de alguien. Vicente Alexandre es una injusticia dramática, pero después del premio Nobel casi desapareció. Casi ha desaparecido. este es otro problema, que es la caída de los autores contemporáneos después de su muerte. Esto pasan unos años inevitablemente de silencio. Es que con la fiebre necrológica que tenemos aquí, Claro. es verdaderamente resistir la muerte, superar la muerte es difícil, ¿eh? Sin prisa, pero con pausa, la publicidad. Seguimos hablando del canon literario del milenio en negro sobre blanco, acompañados por Fernando Rodríguez Lafuente, José María Castellet, José Carlos Mainer, César Antonio Molina, Manolo García Viñó y el sexto invitado que por fin está aquí, Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura en el gobierno de José María Aznar y, sobre todo, diría yo, Luis Alberto, escritor. Ya dije antes que Luis Alberto ha llegado con retraso porque estaba asistiendo a las deliberaciones a lo largo de las cuales hoy, día 12 de diciembre, es el día en el que se graba el programa, lo reitero, se fallaba el Premio Cervantes del año 2000. Y bueno, aunque protocolariamente antes hemos hecho alusión también al protocolo administrativo, Luis Alberto de Cuenca tendría que estar sentado aquí, como ha llegado tarde lo hemos castigado y lo hemos sentado en el asiento peligroso de la tabla redonda del rey Arturo. Luis Alberto, es inevitable, si no quieres contestar, no contestes, pero has sido testigo presencial de esta larguísima deliberación que ha precedido al otorgamiento del Premio Cervantes de este año a Paco Umbral. ¿Ha sucedido algo raro? Querido Fernando, no he estado presente. Yo no era miembro del jurado. No, pero- Lo que he estado es en mi despacho, mejor dicho, en el despacho de la ministra de Pilar del Castillo, los dos esperando que nos comunicaran el fallo para ir a la rueda de prensa, pero yo no he estado en las deliberaciones. Ah, pero yo creía que los santones de la administración estabais presentes sin derecho al voto ni a opinión. No. El único santón de la administración que estaba presente era el director general del libro sin derecho a voto y como secretario. Eso lo sabe muy bien Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, de todas maneras, podrás decirnos algo de lo que ha pasado. Lo si que, quieres. lo que os puedo decir, y os lo digo con mucho gusto, es que pensábamos que a las 4 íbamos a estar tomando café con los miembros del jurado para ir juntos a la rueda de prensa, y eran las 6:10 y todavía no se sabía nada.
pero me da la impresión de que ha ocurrido lo que ocurre en muchos jurados, que hay jurados que parecen muy fáciles y luego se complican, y hay jurados que parecen muy difíciles y luego son fáciles, ¿no? Quiero decir que esas cosas siempre ocurren en cualquier jurado. Todos nosotros hemos estado en algún jurado de poesía, de narrativa, de ensayo incluso, y siempre pasan esas cosas. Bueno, pasó el tiempo de las consideraciones genéricas, llega el momento de escoger los libros concretos, tangibles, que a juicio de los obispos presentes en esta reedición de los concilios de Nicea y Calcedonia merecen la subida a los altares, la canonización, la inclusión en la lista de las sagradas escrituras de la historia de la literatura universal. Luis Alberto, obras son amores. Pues vamos a ver, habéis estado hablando del canon. En general. Y en general de las obras más importantes. Siempre eso es subjetivo, como es lógico. Hablábamos antes fuera de micrófono de que cada biblioteca personal es una especie de canon. Yo desde luego quiero empezar, porque me va a lo cronológico como a la reforma que hemos hecho de las humanidades en el Ministerio, y quiero empezar con la epopeya de Gilgamesh, que me parece una de las obras más prodigiosas de la historia de la literatura universal. Pero estamos en el milenio ¿eh? No. Yo he dicho, el milenio, el tercer milenio empieza ahora, pero estamos hablando de lo que sería el canon de la literatura que nos ha precedido. Así que vale, no tengo que limitarme el año 1000 acá. ¿Puedo entonces hablar de cosas? Sí, puedes hablar de Gilgamesh y puedes remontarte a... Pues vamos a ver, me encanta estar con estos señores, además que sabéis mucho de literatura universal. Con Manolo precisamente yo aprendí mucho en su libro sobre el tema de Fedra. ¿Te acuerdas? Que lo publicó la Fundación Universitaria Española. Y yo trabajé también el motivo de Putifar. Pero bueno, no me voy por las ramas. Vamos a ver, la epopeya de Gilgamesh. El Ramayana. Mahabharata no, porque es una especie como de convoluto excesivamente prolijo. Y lo que me interesa del Mahabharata solo son la historia central, el combate entre Kurus y Pandavas. Después, la Odisea, la Ilíada. De los trágicos algo habrá que escoger, pues... de Esquilo, por ejemplo, el Prometeo encadenado. De Sófocles, Edipo Rey. De Eurípides, por ejemplo, Bacantes. Después pasamos a los latinos. Por pasar, porque podíamos quedarnos en los griegos a vivir para siempre, pero en fin, vamos a pasar a los romanos. De los romanos, sin duda, la Eneida de Virgilio. Por ejemplo, entre los elegíacos, hay que elegir entre Propercio y Tibulo. Me quedo con Propercio, que lo he trabajado más. Catulo, sin duda. Horacio, por supuesto, el poeta quizá más vigente de toda la antigüedad. ¿Quién no podría citar en ese canon las Metamorfosis de Ovidio? Pero en fin, voy a dar una lección de literatura universal. Sí, eso te iba a decir, que no repases escasa, la historia. Pero es que es lo que me gusta a mí. Realmente a mí me gustan las cosas casi hasta el siglo XVI. Luego ya me parecen demasiado modernas. Pero voy a avanzar. Los cantares de Gesta me fascinan. El Beowulf, los Nibelungos, la Chanson de Roland, los trovadores provenzales en bloque, la antología griega, antes me los he dejado por el camino, la antología palatina me fascina también. Y después, en el medievo, por supuesto, Petrarca, Dante, y los grandes épicos cultos, sobre todo Ariosto, y desde luego Tasso después. Pues Alberto, y tú que eres secretario de Estado de Cultura del Estado español, no incluyes a ningún español en esta lista. El Arcipreste de Ita, por ejemplo, se me había olvidado, me parece ¿Y Jorge Manrique? Jorge Manrique, sin duda, lo que pasa es que estaba todavía en el otoño medieval. Yo creo que entre la poesía española, o el poema español que prefiero, como casi todo el mundo, son las coplas a la muerte de sus padres. Yo no lo dudaría. Es mi poema favorito. Bueno, antes has mencionado las Metamorfosis de Ovidio, y para saltar directamente al siglo XX, aunque un autor muerto que ya ha salido a relucir en la primera parte del programa, ¿incluirías también la Metamorfosis de Kafka? Sin duda. Franz Kafka me parece de los 4 o 5 autores más importantes de este siglo que ahora termina. Bueno, como botón de muestra yo creo que ya vale, vamos a coincidencias, discrepancias y aportaciones personales. ¿Quién recoge el testigo? ¿Seguimos con el orden del protocolo, señor director del Cervantes, o no? No, yo en el siglo, bueno, yo voy a decir uno obvio, y así para que se vayan animando. En este siglo. En este siglo, ¿no? Desde luego Borges, sin ninguna duda. El problema de Borges son los borgianos, ¿no? Que llevan un camino dramático. Se cepillan a Borges antes de que termine el primer año de este nuevo siglo, ¿no? Pero desde luego Borges, o sea, y en lengua española ha sido de los que, como tú has hecho muy bien
en que hablemos solo de fallecidos, y en nuestro caso, por razones obvias, me parece uno de los que ha dado la vuelta no solamente a la literatura en español, sino a todo lo que puede ser la concepción de la literatura. Y por irme a uno que sigue siendo absolutamente moderno y que hay una nueva edición ahora de su obra, hecha por Francisco Rico, a mí una de las obras más deslumbrantes es La Celestina. Duda. Pero me parece, si cualquiera de los que nos están viendo en este domingo se mete otra vez con La Celestina, descubrirá lo deslumbrante, lo apabullante, lo absolutamente maravilloso que es ese texto que abre infinitas, como decía Henry James de la novela, que la novela tenía 1.000.000 de ventanas, pues La Celestina sigue teniendo, y no por esa cosa de que es actual, eso que se dice mucho en la crítica, no, es que es muy actual, no se trata ni que sea actual ni de que sea antiguo, sino de la propia fuerza de las palabras. Pero por poner dos nada más, hay muchos, como bien decía Luis Alberto. Hablad. No, es que La Celestina es prodigioso, vamos, las grandes aportaciones, lo decía Ramiro de Maeztu, ¿no? Don Quijote, Don Juan y La Celestina son grandes aportaciones del genio hispánico a la literatura universal y se han plasmado en obras maravillosas, porque yo creo que, como el Quijote, pues solo Shakespeare, tal vez, ¿no? Porque no hemos hablado de Shakespeare. Yo en ese recorrido un poco pedagógico, escolar, incontestable, pues la verdad es que se me ha olvidado mi escritor favorito, sin duda, Shakespeare, sin pestañear. Por encima de Cervantes. Lo siento por el instituto, querido Fernando. Yo mismo he hablado de Fernando de Rojas, es decir que... No, y fíjate, ahí se añade otra cosa que podría ser divertida. Por ejemplo, como lector, me divierten mucho las obras menores de los grandes autores. Hombre, es que las novelas ejemplares, por ejemplo, se llaman menores, pero... Claro, las novelas ejemplares, el Persiles, ¿no? Que es un libro que... El Persiles es fantástico. De Cervantes, ¿no? Y en el caso de otros escritores, pues también me suele ocurrir. Es decir, con grandes citaba José María al principio a Joyce y Ulises, ¿no? Bueno, a mí Dublineses me parece fascinante. El retrato del artista adolescente es fantástico. Bueno, pero hoy estamos hablando del canon. Todos tenemos preferencias personales, personalísimas, perversiones sobre todo. Pero tú has apuntado una cosa interesante y me gustaría que la recogierais vosotros, que no os dejarais amilanar por los representantes de la política y de la administración, que el peso del protocolo nos apabullara. Tú apuntabas, Luis Alberto, citabas a Ramiro de Maeztu y decías lo de Don Quijote, La Celestina y Don Juan. ¿No serían las obras literarias más indicadas para pertenecer al canon, aquellas que se convierten en mitos universales, en arquetipos universales? Bueno, no, esas y lo que yo decía en la primera parte, y las que hacen cambiar un género de trayectoria. A mí se me está ocurriendo una cosa, que estamos hablando de obras, lo cual significa una fetichización de una determinada cristalización genérica en muchas ocasiones. Efectivamente, los géneros cristalizan a través de las obras, pero ¿y por qué no hablar de autores? Cuando tú decías Borges hace un momento, o no sé si era Fernando el que lo decía, ¿qué seleccionamos de Borges? Ficciones, o la poesía, que a mí últimamente me parece que a lo mejor el mejor Borges está en algunos de los poemas, en La Cifra, por ejemplo, que son preciosos. ¿Por qué no decir Borges, todo Borges? Pessoa. ¿Qué seleccionamos de Pessoa? ¿El libro El desasosiego, que es el que yo comentábamos el otro día, o los heterónimos o Pessoa en general? Hay veces que los autores son el propio autor, el propio ademán, el gesto que el autor significa, ¿no? En muchos casos, como en el de Kafka, pues a veces es que han cambiado nuestras ideas. Yo recientemente, leyendo la última traducción de ese libro que antes llamábamos América y ahora ya no llamamos así, pues me di cuenta que es de los que más me gustaba. Más que El Castillo, por ejemplo. Sí, a mí, por ejemplo, La Muralla China y América son de mis Kafkas favoritos. Pero yo seguimos con el canon. Sigo con mi canon para fumarme un cigarrillo. Y luego José María Castellet, venga. Bueno, yo he venido entendiendo que era el canon del pasado milenio. No, yo quería decir, he titulado el programa El canon del milenio mirando hacia adelante, pero además, sería el canon de la historia de la literatura. Además, es mi canon. Ya dije antes que no creía en los cánones, pues he hecho mi canon, que eso sí es seguro que todos lo tenemos. Cada uno de nosotros aporta. Yo me he hecho esa... En poesía y teatro voy a pasar así más deprisa porque no soy entendido. Me he hecho esa pregunta que te hacen muchas veces los periodistas de ¿qué te llevaría a una isla si solo te dejaban llevar 3? Yo en poesía
me llevaba El Cantar de los Cantares, que no era del milenio que yo creía, la Epístola Moral al Fabio, las coplas de Jorge Manrique, la Oda de Fray Luis a la vida retirada y el Cántico Espiritual por encima de todo, de San Juan de la Cruz. En teatro, para mí, ya digo, no soy entendido, hay 3 cúspides. La tragedia ática, Shakespeare y Pirandello. A mí personalmente me ha gustado mucho, quizá porque sea muy novelesco, el teatro norteamericano de este siglo. Y luego, indudablemente, Esperando a Godot y Rinoceros. En novela me iría por la trayectoria que marqué antes, de novelas que yo creo que si ellas no hubieran existido, el género hubiera evolucionado de otra manera. Entonces, la primera que me encuentro es El Quijote. Muchos añadirían el Tristan Sandy, pero me conformo con El Quijote. Y a lo mejor José María Castellet añade el Tirant lo Blanc. Veremos a ver. De ahí saltaría a Flaubert. Como gente, en Flaubert, en la educación sentimental y el Madame Bovary, yo creo que ya se huele el siglo XX. Yo creo que por eso el Nouveau Roman lo tuvo casi como su primer maestro. Luego están estos maestros de los que hablábamos antes, a mi juicio, influenciados por la nueva cosmovisión que propicia la nueva física. Kafka, Virginia Woolf, Faulkner, Joyce, por supuesto, y ya dije antes también me parece citar Sebo y Musil, quizá. Y ya que has citado a Faulkner y Bennett, Ya que has citado a Faulkner y Bennett, que ahora está muy de moda en esto del canon, por los incidentes de Guadalajara. Según mi canon, no escribió nunca una novela. También aquí no estoy de acuerdo. Pero... Lo que es manifiesta una novela, el desacuerdo y discutir lo que es una novela cuyos valores estéticos sean puramente novelísticos. Yo estoy persiguiendo desde hace 30 años el específico novelístico. Y me parece que ya estoy embarazado y que lo voy a parir a principios del milenio, si vivo. Perdona, César Antonio, pero había pedido la palabra antes José María Castellet. Bueno, ibas a decir algo y luego ibas a postillar también lo de Bennett. Yo estoy en primer lugar que es muy difícil en autores como Shakespeare, por ejemplo, decir, pues estas son sus mejores obras. No, es el conjunto, pero además el conjunto con Shakespeare como poeta. ¿No? Y por eso estamos en que hay que coger la totalidad, ¿no? Decir, si no se puede hacer, no se puede seguir. Entonces, claro, Shakespeare es una de las cumbres, pase lo que pase con el canon, lo diga o no lo diga Bloom. No, lo dice, en este caso lo dice. Pero aquí me parece que estamos todos absolutamente de acuerdo y hay que aceptar un hecho porque... Claro, está el problema de la modernidad o no la modernidad de los clásicos. Y este es otro tema, que es el tema que yo creo que está enlazado un poco con la enseñanza, que hablábamos antes un poco en privado, ¿no? Es decir, cómo hacer entrar los autores a la gente joven, a los estudiantes, porque me parece que esto es fundamental. Es decir, hablamos de canon, pero quiero decir, aquí lo importante es que los profesores sepáis y orientéis a otros profesores respecto a lo que la gente tiene que leer. Entonces, yo creo que hay que buscar entre los clásicos, a los más modernos, a los más asequibles quizá para la lectura, pero yo recomendaría siempre empezar, lo digo que no he sido nunca profesor, ¿no? Es decir, empezar por contemporáneos que puedan llevar a autores más clásicos. Es ¿no? un viaje a la semilla. Claro. Es un viaje a la semilla. Empiezas, es como una película que empezara al final y el final fuera al principio. Pero efectivamente. Borges, de nuevo, por ejemplo, Borges es uno de esos autores en los que se encuentran muchísimas pistas para leer otras cosas. Por ejemplo, yo la epopeya de Gilgamesh no la descubrí en Borges, pero podía haberla descubierto en Borges. O sea, Borges es un semillero de lecturas, es un ayudante para sumergirte en el intrincado laberinto de la lectura y eso es genial también. Yo quisiera decir una cosa. Estamos hablando fundamentalmente de dos géneros, de la novela y de la poesía. Hay muchos otros géneros literarios, incluso algunos ambiguos o mixtos o heterogéneos. Y yo tenía aquí, y lo había hecho de una manera egoísta, basándome en mi libro, que es también una mezcla de muchos géneros, pero por ejemplo,
los Tú has dicho tristes. que tu libro es una novela sin armar. Sí, una novela Lo cual sin suena armar, un poco por eso que cortázariano. muchos, Sí, bastante. por ejemplo, 62, modelo de para Ovidio, el Tristes y Pónticas, que es una mezcla entre el diario, memorias, Elegía. poemas, crítica, pues es un libro para mí muy importante. Bueno, por pues ejemplo, Carlos los ha diarios, citado Pessoa, el libro del desasosiego. los diarios de, bueno, por supuesto, el libro del desasosiego es un libro maravilloso. Los diarios de Gilles Renard, para mí es un libro importantísimo. Renard es maravilloso. Pero no es una novela, no es un libro de poemas, es otra cosa. Y también tenemos que pensar que dentro de un canon, si lo hacemos por géneros, habría que dedicarle un espacio, o por ejemplo, de Boswell, que para mí es un gran hombre, autor, la el vida diario, de Samuel George Johnson, Johnson. pero ¿dónde lo ponemos? No es una novela, no es un libro de poemas, es quizás Una biografía. el inicio de la entrevista, del reportaje periodístico, del el ensayo, en fin. Es que también hay una serie de Bueno, pero eso libros no importa, los libros plurigenéricos Claro, también por eso, forman pero parte de la siempre, historia de la literatura, ¿no? si nos fijamos, hasta ahora todos, yo mismo, hemos estado hablando del géneros- canon, de géneros canónicos. y de los géneros canónicos. Bueno, o no, porque José Carlos Mayner, en este último libro, La escritura desatada, viene a sostener, y seguramente acierta, que la novela es el punto de confluencia de todos los géneros literarios. Sí, Bueno, Sí, más o menos, y he tenido y me he visto obligado a hablar de muchísimas cosas. Y ahora que lo mencionas, aunque sea mío, de algo del que yo haya citado bastante y que echo de menos, seguramente por inadvertencia de todos o porque no hemos tenido tiempo. Nos faltan rusos en este canon. Sí. Yo sin Y Guerra y chinos. Paz, por ejemplo, sin, Sí, yo es que los chinos ya los conozco. Los chinos, un momento. Pero Vamos a hablar todos de los somos un poco rusos del siglo XIX. Sí. Chinos de algún modo lo somos menos, y hay algo de snobismo incluso en quienes se sienten muy chinos a veces, pero no citar a Tolstoy, por ejemplo. Guerra y Paz. Guerra y Paz es algo absolutamente, es una experiencia fundamental, ¿no? Como Steiner tenía razón en una cosa, decía que las dos grandes narrativas nacionales del XIX eran seguramente no las tradicionales, la francesa, la inglesa, etcétera, sino la norteamericana, y él pensaba en Moby Dick, pensaba en Hardware, y pensaba en la narrativa rusa, y es verdad. Sí, sí. Las almas muertas, No, y en este siglo, Guerra y Mandelstam, Paz. Marina Svetaeva, Claro. Akhmatova, En este siglo hasta el en este 17, siglo, y además de después, escritores que han sido masacrados. queda la Porque no duda- nos olvidemos Sí, sí, de eso, sí, de escritores masacrados. No, es cosa que en otras literaturas han podido trabajar con mejor o peor vida, pero desde luego la literatura rusa, que ha tenido que sobrevivir a masacres y donde hay grandísimos escritores. excepcionales. Yo escritores. quería decir que si estamos hablando solo de canon literario o de libros, porque entonces no podemos olvidar la filosofía, vamos, desde los diálogos de Platón al Capital. Yo mencioné antes los diálogos de Platón, de hecho, que me parece uno de los libros además, hay indiscutibles. diálogos, digamos, más técnicos, qué sé yo, el Teeteto pues es más complicado, o el Crátilo, pero en cambio, sí. por ejemplo, Banquete es maravilloso, o Fedón es una fiesta literaria. No, hombre, yo Es el creo que hechizo de la se prosa. puede hablar de la filosofía, y se debe, cuando tiene un cierto estatuto literario, No, cuando claro, se resuelve claro. literariamente. Claro. Los ensayos de Montaigne es un libro Sí, que eso para es mí lo es que iba yo a absolutamente citar. imprescindible. Iba a citar- Y que yo me Montaigne llevaría es una isla imprescindible desierta de los porque es tiempos. bastante más largo que otros libros que me gustan más, y entonces tendría para más rato. Sobre todo si en la isla desierta se está mucho tiempo, claro. Es el problema de la obra de Fray Luis de León, que es preciosa pero se acaba pronto. No, y también, por ejemplo, en Te este recuerda siglo, tu condición. Las radiaciones de Junger, que es otro libro de mezcla de muchos géneros, pero considero que es un libro Junger, también. fundamental, porque atraviesa Opino lo mismo. todo el siglo, contado por una persona que además vive 100 y pico años, nada menos, que ha estado en todas las guerras, que ha conocido a todo el mundo, que ha pasado por todas las experiencias, pero que tampoco es una novela. Que Junger es un No, gran no, novelista, pero- pero eso no es una novela. pero gran Eso es escritor. otra mezcla de géneros. Y bueno, pues está ahí. Bueno, ya que han salido a relucir los chinos hace un momento, ¿por qué no hablamos un momento de literatura china? Porque yo me he quedado un poco sorprendido. Bueno, porque Fernando alguno es del un- Tao Te Ching, sin duda alguna, forma parte del canon. es que y con algún los- otro poeta taoísta. sí, pero pero con ya los después chinos- de Lao No, Tzu, pero los grandes poetas de la Van Bey, dinastía, Lipo. Lipo, Wang Wei, No, Wei, y Wei, Wei, sí. exacto, y Lipo, y bueno, y la narrativa china, ¿no? La obra equivalente al Quijote, que puede ser El sueño del pabellón rojo, Sí, señor. es una obra excepcional. que se tradujo además al Se castellano tradujo en aquí, Granada. en
Granada. Hace la 10 años, Universidad de Un Granada. tochazo, o dos tochazos. Dos me parece. tochazos, Sí, ¿no? sí. Dos o tres. ¿No? Y tiene notable, no influencia, ¿sabes? El problema, yo creo que José Carlos lo planteaba bien, el caso de los chinos desde el punto de vista, y los propios chinos lo cuentan, y tú lo conoces, que los chinos se cachondean, si ellos me permiten, bastante de lo occidental que se entrega a Oriente, ¿no? Porque dicen, además de no creer en lo suyo, nos viene a vacilar a nosotros con lo nuestro, ¿no? Y en cambio, cuando hay ese papanatismo con la literatura oriental, los propios orientales son bastante cautelosos. Pero en cambio sí se ha dado influencias notables y reconocidas, como es el caso en la poesía de principio de siglo, como es el caso de Tablada, del mexicano Tablada, cuando Los haikais, ¿no? los haikais de Lipo y de los japoneses, y en el caso de ciertas narrativas de sagas japonesas que van influyendo sobre todo En Plus, por literatura. ejemplo, la historia de Genji de la señora Murasaki del siglo X es un à la recherche du temps perdu avant la lettre. O sea, que es decir, que hay... Menos mal que sale a relucir lo japonés. Ya era hora. Sí, sí, Te lo agradezco. Bueno, ve, la señora Murasaki yo creo que está en el canon de las 10 obras más importantes de la literatura universal, por ejemplo. Por cierto, ¿alguien ha leído el escritor chino que este año ha recibido el premio Nobel? Quizá tú, Yo que has creo- vivido en China largo tiempo. No, pero tampoco. un poco como decía Manolo, yo tampoco, me gusta mucho el teatro leído, la literatura dramática. Este autor fundamentalmente era autor teatral, pero yo creo que le pasó un poco como cuando vino Borges a Madrid, nos pasó a todos cuando le dieron el premio Nobel a este escritor. Pues sabéis que cuando viene Borges a Madrid en el 64, me parece, que vuelve a España después de muchos años, hace una broma de las duras de él y crueles, que es cuando llega al aeropuerto, se acercan los periodistas y le preguntan, bueno, Borges y tal, ¿y qué escritor español quiere conocer, no? Y él contesta, yo solamente quiero conocer o quiero volver a ver a Rafael Cansino Sassen. Y los periodistas se miran un poco como en la maravillosa película de Tim Burton, Ed Wood, cuando hablan de Bela Lugosi, y se preguntan los dos, oye, pero no se ha muerto. Es decir, y yo creo que este escritor, cuando le dieron el premio Nobel, pues todo el mundo preguntó, ¿quién es este? Ya sabes que le llamaban Mr. G porque era impronunciable el nombre, ¿no? Yo creo que es una cuestión, hay escritores en China brillantísimos. Este siglo, por ejemplo, ha tenido un gran escritor que era Lu Xun, por ejemplo, de autor de relatos verdaderamente excepcionales, muy ligado con lo que es la propia historia de China de los años 30, y que en cambio pues pasó. O sea que esto, volvemos otra vez a... Bueno, yo creo, y perdonadme el chiste, que estamos hablando un poco para la generalidad de la audiencia en chino. Vamos a venirnos un poco más a lo cercano. Ibas a decir algo acerca de Benet, José María. Iba a decir algo acerca de Benet, pero quiero decir, es una... quizá hay algunos olvidos que en literatura española de nombres que no han salido y que yo creo que deben salir, por ejemplo, Baroja. Si Baroja no es uno de los grandes novelistas españoles de este siglo, ya miran ustedes quién, ¿no? Quiero decir, para mí no hay ninguna duda por algunos títulos determinados y por el conjunto de su obra, quiero decir que Baroja es importante. Pero y poetas. No hemos mencionado tampoco poetas que del siglo XX español. Porque sí, pero casi ha salido en un momento de rechazo, por ejemplo. No, incluso parece que has sido tú que has mencionado a San Juan de la Cruz. Bueno, claro, obra reducida, pero obra tremenda. Y que porque yo quiero hacer un inciso también y acabo con Benet, que es sobre la influencia, dado que ha habido mucha influencia del cine sobre la literatura, sobre los autores americanos especialmente, pero también sobre algunos europeos, los cineastas que se han inspirado en la literatura. Yo creo que hay un cineasta que es John Huston, cuya primera película, si no me equivoco mal, y cuya última película, pero tú sabes muy bien estas cosas del cine, son sobre dos maestros de la literatura. La primera película, si no me equivoco mal, es El halcón maltés, de Dashiell Hammett. Yo no quiero dejar pasar este programa sin mencionar a Dashiell Hammett y no voy a entrar, porque me parece que, claro, es el creador de uno de los grandes géneros que ha habido en este siglo. La última es Los muertos, llamada aquí Los dublineses, que es una maravilla y que es, una obra maestra. Y en medio, El tesoro de Sierra Madre de Traven. Y El hombre que pudo reinar de Rudyard Kipling. Es que probablemente ahora que citas eso, Huston ha sido uno de los mejores adaptadores de obras literarias. Bueno, la única adaptación de Moby Dick que realmente vale la pena. Una pregunta
aquellos que entendéis más de cine que yo, pero recordaba a Juan de la Cruz, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, no sacó Pasolini el teorema exactamente de este poema, pregunto. Eso fue una vieja... Pues puede ser porque Pasolini era un tipo extraordinariamente culto. Fue una vieja polémica, la publicó aquí en España Anagrama, en aquellos maravillosos cuadernos Anagrama, cuadernos ínfimos, y era una discusión que tuvieron Éric Rohmer y Pasolini, era la discusión a cine de prosa, cine de poesía, y venía un poco por lo que tú contabas. O sea que... Bueno, y ahora contar esto, y termino con lo de Benet porque... Bueno, yo lo de Benet, José María, más que nada lo citaba en clave de actualidad porque en estos momentos está todavía muy reciente el pequeño conflicto que ha habido en la Feria del Libro de Guadalajara. Cuando se emita el programa lo estaremos diciendo todo esto a pitón pasado, pero en fin, en este libro, Libros y Letras de España, que era un poco, pues, en fin, el comentario, el catálogo que acompañaba la feria, una de las cosas que ha dado pie a más polémicas ha sido que se establecía una especie de canon en lo relativo a la narrativa española del siglo XX entre Cela y Benet, menospreciando un poco en el texto del autor del artículo, que era Fernando Valls, a Cela. Entonces me parece casi inevitable, sobre todo teniendo en cuenta que está presente el secretario de Estado de Cultura, que aludamos debo decir con respecto a ese libro, que va a ser una joya bibliográfica, porque yo pienso que no debería haber salido nunca, de modo que estoy claramente arrepentido de haberme enterado tarde de que ese libro existía. No se puede ir a una feria internacional de libro con un librito canónico, que no es propiamente un libro canónico, puesto que se han pedido los artículos a señores que opinan lo que les parece, pero que en cualquier caso, al tener el sello del Ministerio, pues quiero hacer pública reprobación de ese libro. Bueno, en cualquier caso, decir, por ejemplo, que Cela es un escritor controvertido es un disparate absoluto, ¿no? Cela es un monstruo, es uno de los grandes escritores de la lengua española de todos los tiempos. Y Benet es un estupendo escritor también, pero no cabe duda de que no hay que elegir entre ambos. Claro, es que ¿por qué la comparación? Claro, pues por esa tendencia al cainismo, a las dos Españas y todas esas cosas. Dos escritores contemporáneos. Claro, es que además no hay elección posible porque no hay elemento de comparación entre ambos. Son dos escritores que pertenecen a rangos, a órdenes diferentes. Completamente distintas. Claro, yo había citado a Cela, pero que afortunadamente está vivo, ¿no? Y no tocaba. Pero en el caso de Benet, desgraciadamente... Yo lo he visto, yo creo de Cela y está estupendo. Claro, estaba en el jurado del Cervantes. ¿Sí? Yo creo que es un escritor de raza y... Benet. Sí. Y ahí quedará. Ya veremos, porque claro, quiero decir, su recepción ha sido mala porque por las dificultades, por todo este tipo de cosas, por las controversias que ha habido, por lo de la academia, que sí, que no, porque probablemente era antipático a mucha gente, etcétera, etcétera, pero su obra quedará. Y si no, yo no lo voy a ver, pero quiero decir, lo van a ver los más jóvenes, ¿no? Quiero decir, por lo que digo, porque realmente no se encuentran con tanta facilidad escritores de un empuje, de una tentativa de concepción del mundo, que me diréis que es follneriano o no es follneriano, no lo sé, además me da lo mismo. Él mismo lo confesaba, José María, que él descubrió la literatura en la librería Castillo, cerca de la Glorieta de Quevedo en Madrid, estaba buscando otro libro, se le cayó de repente mientras agonizó de Follner y entonces, se le abrieron las puertas de la literatura, ¿no? Y hay una anécdota... Una especie de revelación. De unas memorias que no están todavía publicadas, que se publicarán el año próximo. Enlazando un poco con lo que ha dicho... Espera, Manolo, perdona que termina la anécdota, José María, y luego pasas tú a... Jaime Ferrán, que haciendo un viaje en tren se encuentra a un señor que está leyendo a Follner. Y él estaba leyendo a Jetro Kitchen, no me acuerdo ahora. Pero él le dice, ¿usted está leyendo a Follner? Interesado, ¿no? Pues no sabía quién era, ¿no? Dices que yo no leo más que a Follner, la respuesta de Benet. Por lo tanto, es obvio y explícito, pero eso da lo mismo, ¿no? Quiero decir, hay mucha... Bueno, pero eso quiere decir que el propio Benet se consideraba un epígono de Follner. Entonces yo os pregunto, ¿un escritor, un epígono, puede formar parte del canon? Pues sería más bien su maestro. No, es que no solo era epígono de Faulkner. A mí me da la impresión de que leyó otras cosas. Entre otras, dijo haber leído la Rama Dorada de Fraser, que es un libro bastante largo, si no lo leyó en la abreviatura
que está traducida al español. Debió leerlo en inglés. Leyó otras muchas. No creo que leyera la edición de 12 volúmenes de Macmillan. Eso es lo que me pregunto. Porque está en muy pocas leer o leyó la del Fondo de Cultura, que es la que hemos leído Sí. los medias cucharas. Yo he leído los 12 volúmenes. Perdonad la Yo los petulancia. tengo en mi casa y los he leído también. Yo, Creo, Manolo, que querías decir algo enlazando acerca con la de Bene. reprobación que él ha hecho del famoso libro de Guadalajara, que me ha parecido muy valiente y muy buena. Yo he estado toda la noche preocupado por los 6 obispos que dentro de un siglo miren para atrás para hacer el canon y se encuentren en las hemerotecas con la lista de libros más vendidos en España en la última semana del milenio. Vamos, nos van a tomar por imbéciles. El libro de Humberto. Y yo digo otra cosa, ahora discrepo con lo que él ha dicho que es un monstruo. Yo pienso que en el siglo que ha parido el Ulises, a la búsqueda del tiempo perdido, la metamorfosis, contrapunto, el poder y la gloria, el juego de los avalorios, la montaña mágica, el viejo y el mar, Manhattan Transfer, la suba de la ira, Leviatán, Crónica de los pobres amantes, 1984, Heliópolis, etcétera, que aquí se haya estado dando la tabarra 60 años con la familia Pascual Duarte y La Colmena, nos tomarán ya, vamos, nos echarán al saco del olvido. Ahí discrepo contigo, me parecen grandísimas novelas. Bueno, no os limitéis a Y discrepar, además argumentando un poco, se ¿no? reconstruye una tradición. Yo iba a ir a lo de los libros más vendidos, Manolo. Hay un cuento, un medio cuento de Humberto Eco en uno de sus libros más maravillosos que se llama Diario Mínimo, en el que unos vuelven a la Tierra, o unos vienen a la Tierra, vete a saber de dónde, y llegan a la costa sur de Italia. Y son, en teoría, arqueólogos que están buscando, vamos, vienen de otro planeta o ha pasado el tiempo, no recuerdo bien, hace muchos años, y encuentran piezas de arqueología. La pieza de arqueología es un viejo tocadiscos de estos de pilas, que teníamos algunos en los años 60, y unos discos de vinilo, de singles, aquellos, sí. Y entonces empiezan a oír la letra de las canciones, y sobre eso reconstruyen la historia literaria de lo que había sido el tiempo pasado, que no tienen más documentos que sobre eso. Bueno, Así pues que, acabamos... querido Manolo, librémonos de que queden otros documentos que las listas de libros más vendidos. Pues acabamos de descubrir luego la un plagio reconstrucción de sería Humberto terrible. Eco, porque hay un cuento de ciencia ficción muy anterior a Humberto Eco que cuenta exactamente lo mismo, unos extraterrestres que llegan aquí y se encuentran Yo creo que era así, ¿eh? Y en función de eso reconstruyen toda la historia universal. Lo único que encuentran entre los vestigios arqueológicos es una película de Mickey Mouse. Y entonces reconstruyen toda la peripecia humana pensando que somos todos personajes de Walt Disney, Pato Donald, etcétera. Pues probablemente sea uno, ya sabes que a veces dijo Cabrera Infante, muy divertido, que el plagio era una forma de homenaje. Probablemente este lo hacía con las canciones estas italianas de los años 60 y la idea de que era un poco... Con Renato Carosone. Era un poco desternillante porque era la interpretación del mundo a través de aquellas Imagínate canciones. lo de Mickey Mouse, Fernando. Ahora me doy cuenta que hemos estado bastante injustos con los italianos, algunos de los cuales has mencionado Sí. tú, Calvino, porque... por Dino Calvino, Buzzati, yo Pavese. entiendo a Dino Buzzati. Buzzati, No, Buzzati había salido a reducir. Pavese. Lo ha citado Lo- César. lo- Buzzati me fascina. Sí, Y, él por lo ejemplo, ha citado. Pirandello Timo también Levi. ha sido Y citado. Pirandello sí, es sí. magnífico. Y tú has citado también a Italo. No, los italianos. Asbebo, lo has citado tú. Sí, es verbo. Por eso, bueno, al oírte, de pronto he visto que no habíamos citado a algunos italianos importantísimos. Oye, la ¿Cuál? idea de ese cuento es un poco también lo que hace Aldous Huxley en el Mundo Feliz. El que se va al sitio que es salvaje y tal, reconstruye casi una filosofía con las obras de Shakespeare. No Bueno, con una película de Walt Disney. Ese ¿no? va mejor. Bueno, tiene más fundamento Pero con las eso obras de es Shakespeare que un con la tema película de uno Walt de Disney. otro. Hay que irse a Borges, ¿no? Cuando dice en aquel poema, me parece que es del Oro de los Tigres, 4 son las historias que pueden contarse nada más. Entonces siempre se están desarrollando los mismos temas. Amor, odio, ambición, poder, Muerte. celos, muerte. Él hablaba de las 4 historias, la historia de unos hombres que combaten al pie de una ciudad, la del hombre que regresa a casa después de un largo periplo, la de los hombres que acuden juntos en una nave en busca del vellocino de oro, y la del hombre que muere en la cruz, que puede ser Odín, que también es crucificado para adquirir la sabiduría de las runas, Cristo, quién sabe quién más, o por ejemplo hemos leído La Rama Dorada en la edición grande y también en la pequeña, que no está La nada edición mal. canónica. En la canónica, y la verdad es que ahí tienes a Balder en la mitología germánica, que es otro personaje parecido
a la figura del Cristo, en fin. Además, Son muy pocas las historias. La influencia de Fraser y la rama dorada en Eliot es fundamental también. Fundamental. Bueno, lo siento, fin del canon, aunque sin olvidar que también existen o pueden existir evangelios apócrifos, gnósticos o inclusive heréticos. Dediquemos los escasos minutos que nos quedan, cortesía obliga, a los libros publicados en las últimas semanas, solo en las últimas semanas, por solo algunos de los autores que hoy nos han acompañado. Son 3 los autores de estos libros y uno de ellos es esta antología de la poesía de Calderón de la Barca, llevada a cabo por Luis Alberto de Cuenca. Calderón de la Barca tampoco ha salido a relucir hasta ahora. ¿No está en el canon? Pero fíjate que es que nos gustan tantos autores que algunos a los que hemos dedicado muchas horas de nuestra vida pues no han salido. Calderón, lo que intento yo en esa antología es reivindicarlo como poeta. Me parece un dramaturgo excepcional, pero creo que dentro de sus obras dramáticas, porque apenas tiene poesías exentas, también hay alguna que recojo en esa antología, pero son muy pocas, creo que dentro de su poesía dramática existe alguna de las piezas más significativas y más hermosas de todo el barroco español. Entonces lo que he intentado es aislar esas piezas que están en el teatro de Calderón y ofrecerlas en una antología para decir a la gente que Calderón no es solo un portentoso dramaturgo, sino también un maravilloso poeta. Antología que aparece en una colección verdaderamente canónica en el mejor sentido de la palabra, que es la colección Austral, nada menos. ¿Tú crees, Luis Alberto, que el Calderón de la Barca dramaturgo ha oscurecido al Calderón de la Barca poeta? Sin duda, lo que pasa es que lo ha oscurecido de una manera muy pintoresca, puesto que cuando uno asiste a un espectáculo teatral en el que ofrecen una pieza de Calderón, también está escuchando la poesía calderoniana. O sea que es una manera de opacar o de oscurecer la poesía de Calderón muy relativa, ¿no? Yo creo que cuando uno asiste al teatro a ver una obra de Calderón, a veces queda literalmente cegado por la belleza de las imágenes, la belleza de los versos. Ocurre en las comedias y ocurre en las tragedias o en los dramas, ocurre en las comedias mitológicas o novelescas, ocurre en toda la producción calderoniana. La música de Calderón, educado en ese barroquismo conceptista y culterano a la vez, que se practicaba en la época, en él hay una especie de síntesis de posturas estéticas, pues la verdad es que es un espectáculo inolvidable. Tú eres hombre muy dado a publicar antologías, y publicar antologías es en cierto modo, establecer una suerte de canon, ¿no? Yo he establecido ahí una especie de canon personalísimo de la poesía de Calderón, que estoy seguro que yo mismo, ni siquiera cualquiera de los obispos presentes que lo hiciera con la misma obra calderoniana, pues modificaría sustancialmente mi antología si lo hubiera hecho un mes más tarde, porque los cánones varían mucho con el estado de humor que tiene uno en cada momento, etcétera. César Antonio Molina, Vivir sin ser visto, Península, en una colección que se llama Ficciones. Ya antes he dicho que tú has calificado este libro de novela sin armar. Sin embargo, es un libro de viajes. Sí, de viajes, de viajes de un hombre culto. Sí, es la búsqueda del lugar sagrado, pero que ese lugar sagrado está en la propia literatura, en la pintura, está en el cine, está en la música. Entonces es ir a los lugares que otros nos han contado para tratar de buscar la palabra, la huella, el sonido de aquello que queremos oír y que no sabemos lo que es. El modelo de este libro está quizá en un autor que forma parte del canon y que me parece que no ha salido a relucir, imperdonable por parte de todos los presentes, también por mi parte, Goethe. Por viaje a la tierra en donde florece el limonero, ¿no? Sí, realmente. Hay el viaje a Italia de Goethe, está el viaje a Italia de Montaigne, están los viajes italianos de Stendhal, ya quisiera yo parecer, y Pla. Yo tenía aquí el cuaderno gris de Pla, los viajes de Pla, los Cunqueiros, en fin. Sería el Risco. Estamos ahora hablando de vuestros libros, el canon quedó atrás, dejemos ya César Antonio. José Carlos Mainer, la escritura desatada, temas de hoy, átala un poco esta escritura, explícanos qué hay en el libro. El título no es mío, es de Cervantes, y en el libro hay originariamente un encargo, pero uno de esos encargos con los que uno se acaba encaprichando, en los que uno cree, y en definitiva escribí un libro sobre las novelas que intenta hacer una novela de los lectores de novelas, algo parecido. Bueno, este libro que lleva el subtítulo del mundo de las novelas, yo al ojearlo antes de venir al programa, no lo he podido leer todavía, es muy reciente, estaba pensando en que precisamente Harold Bloom dice que la novela es un género llamado a desaparecer.
Yo creo que no. A mí me da la impresión de que cada vez que se ha dicho parece que ha sido como una inyección, ¿no?, en la novela, en la vena de la novela. Porque se dijo así que la novela desaparecía a finales del siglo pasado, el XIX, quiero decir. Se está volviendo a decir en este siglo y da la casualidad de que después de que se dijo que desaparecía la novela a finales del XIX, pues llegó toda esa lista de novelistas que hace un momento nos citaba Manuel García Viñó, que me parece que es impresionante. Y supongo que en el siglo XXI seguirán escribiéndose novelas, seguro. Termina negro sobre blanco. No echen en saco roto el título que hoy, a cuento del canon, llevaba nuestro programa. Ni borrón ni cuenta nueva. La literatura es un río en marcha, un manantial que no cesa. Así, Manantial que no cesa se llamó en su día una de las magníficas colecciones creadas y propagadas por ese gran adelantado de la industria editorial en España, que fue José Janés o Llanés, si lo decimos en catalán, porque era catalán. Honor a su memoria y a su alto ejemplo. Y por último, siempre a vueltas con el canon, recuerden también que, como escribió el evangelista San Miguel de Cervantes, no hay en el mundo libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. Por lo demás, ya dijo Virginia Woolf, citada por Harold Bloom, que el único consejo que una persona puede darle a otra sobre la lectura es que no acepte consejos. Feliz milenio a los príncipes de la Iglesia literaria que han expuesto sus opiniones, no sus consejos, en este concilio. Feliz milenio, ojalá, aunque no estoy seguro de que caiga esa breva para la literatura, y feliz milenio, cómo no, a todos ustedes. Al Museo de Arte Moderno.